Vamos a demostrar algunos enunciados que tienen que ver más que nada con la composición de las funciones vectoriales y su aplicación. Entonces vamos a tener lo siguiente: cuatro espacios, vamos a llamarles B, W, U, ¿sí? Mejor dicho, tres espacios que son K espacios vectoriales. Es decir, que sean K espacios vectoriales quiere decir que en este caso nosotros podemos trabajar con números reales, con números complejos, etc. ¿Sí? Para que se entienda la definición. Vamos a tener dos transformaciones. Una transformada T que va a ir del subespacio B al subespacio W, es decir, dominio, imagen. Y luego vamos a tener otro que va a ser G, que va a ir de W a U. Entonces acá se ve un poco a dónde apunta el ejercicio, que vamos a apuntar a la composición de funciones. Fíjense, vamos a tener tres subconjuntos. B, vamos a tener W y después vamos a tener U. Y cómo van a ir cada una de las funciones en particular. Entonces, fíjense que en este caso vamos a tener T, que va a ser una transformación que va a ir en este sentido. Y luego vamos a tener G, que va a ser una transformación que va a ir en este otro sentido. ¿Okay? Para que se entienda un poco la idea. ¿Qué es lo que nos piden? En el primer caso, ¿sí? Tenemos que tener que el núcleo de la primera transformación esté incluido en el núcleo de G compuesta con T. Entonces, fíjense lo siguiente. G compuesta con T sería una transformación que directamente haga todo este proceso. Es decir, G compuesta con T va a ir del subespacio B al subespacio U. ¿Sí? Para que se entienda un poco el procedimiento. Entonces, fíjense qué es lo que va a ocurrir. Supongamos que tenemos el núcleo de T. Entonces vamos a tener un vector T1 que pertenece al núcleo de T. Eso quiere decir que T de T1 nos va a quedar 0. ¿0 de cuál? 0 del codominio de T, que en este caso es W. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a introducir T1, ¿sí? T1 que va a venir desde acá, desde T, perdón. Acá vamos a tener el 0 de W, que es lo que sale porque está del núcleo. Entonces, cuando va a la segunda transformada, que es G, 0W, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener G en función del 0W, por ser transformación lineal, nos va a dar el 0, pero del próximo dominio, del 0 de U. Entonces, lo que sale de acá va a ser el 0 de U. Si en cambio nosotros de este T hacemos G compuesta con T de T1, sería lo mismo que si hacemos el efecto completo, ¿sí? Porque fíjense, esto va a ser G en función de T en función de T1. G de T1 ya dijimos que es el 0W y esto vuelve a ser el 0 de U. Por ende, por eso queda, todo vector queda de la misma forma. Eso sería para la primer enunciado. Vamos a ver qué es lo que pasa en el segundo, ¿no? Donde nosotros acá en el B, en el enunciado B tenemos lo siguiente. Tenemos la imagen de G compuesta con T, ¿sí? Y tenemos que demostrar que esto está incluido en la imagen de G. Entonces, el mecanismo sería similar para entender un poco cómo viene todo el proceso. La imagen de G compuesta con T, si G compuesta con T es todo este proceso, vamos a ponerlo acá en rojo para que se entienda, ¿no? G compuesta con T es toda esta caja en negro que ustedes ven acá, ahora lo estoy redondeando en rojo, pero para que se entienda un poco la idea. ¿Okay? Bueno, la imagen de G compuesta con T está incluida en la imagen de G. ¿Por qué? Porque nosotros, la idea nuestra, es decir, no son exactamente iguales porque puede haber vectores que estén o no. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar un vector cualquiera, así que pertenezca a la composición G compuesta con T. Entonces recuerden siempre, G compuesta con T va a ir desde B hasta U, siguiendo el diagramita que vimos antes, ¿no? Entonces tiene que existir dos vectores, B perteneciente a B y W perteneciente a W. Fíjense acá la diferencia entre minúsculas y mayúsculas, por las dudas, tal es que la transformada de B nos va a quedar W, que es el paso del medio, y luego G de W nos va a quedar esa X, que es de la D, que pertenece a la composición. Entonces fíjense, en este caso nosotros vamos a tener un vector B, lo metemos dentro de la transformación, lo que nos va a quedar en este caso es el vector W, que si lo metemos dentro de G nos va a quedar es el X.
¿Okay? Eso sería un poco la idea. Entonces, todos los vectores de la imagen de la composición están incluidos en la imagen de G. Acá no sabemos bien si, digamos, no tenemos idea, digamos, de cuál es la imagen de G por su cuenta, pero, digamos, los vectores que están o por lo menos lo que son los que generan el dominio W a partir de T, están incluidos sí o sí en la imagen de G en este caso. ¿Okay? Eso sería un poco la definición. Vamos a ver qué es lo que nos plantean en el caso C, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si G es inyectiva? ¿No? Una función inyectiva, en este caso, es una función, vamos a ver cuál es la definición o la comparación con monomorfismo, isomorfismo y demás, ¿no? Entonces, en este caso, esto lo que nos va a quedar es que el núcleo de T nos va a quedar igual que el núcleo de G compuesta con T. ¿Sí? La idea es que, lo que nos dice el enunciado es que la recíproca es falsa, es decir, si el núcleo de T es igual al núcleo de la composición, G no necesariamente es inyectiva, así puede ocurrir. Entonces vamos a ver de vuelta el diagrama, vamos a tener acá B, vamos a tener acá W y vamos a tener acá U. Entonces tenemos la transformada T y la transformada G, ¿no? Entonces fíjense, para ver qué es lo que pasa acá, paso a caso, ¿no? Entonces, vamos paso a paso. Vamos a tener, supongamos, un elemento de la composición, un elemento del núcleo. Entonces supongamos lo siguiente. Vamos a tener un elemento B que pertenece al núcleo de G compuesta con T, ¿no? Más vale aclarar que G compuesta con T es todo este paso, ¿no? Como si fuera una gran función, digamos, que pasa por las dos funciones, ¿no? Entonces, si pertenece al núcleo, entonces G compuesta con T de B, aparte si pertenece al núcleo, en este caso estamos hablando de un 0, su imagen va a ser el 0 de U, ¿sí? Para que se entienda un poco la idea. Entonces G compuesta con T de B nos va a quedar el 0 de U, que es el último dominio de los tres, ¿sí? Para entender un poco la idea. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que nos dice es que G en función de T de B nos da el 0 de U, ¿sí? Y en este caso, el vector T de B, ¿sí? Pertenece al núcleo de G, de la función G, porque es el de la primera función. Ahora, fíjense que nos dice que G es inyectiva. Entonces, el único elemento de su núcleo es el vector nulo. Entonces, dado que G es inyectiva y por otro lado T de B pertenece al núcleo de G, la conclusión de esto es que T de B, en este caso, tiene que ser el 0 de ¿cuál? De W. ¿Ok? Entonces, en este caso nosotros metemos el vector B, sale 0 de W, y cuando lo volvemos a meter acá, lo que sale es el 0 de U. Ese sería el esquema de lo que va pasando paso por paso. ¿Okay? Entonces, pertenece al núcleo de T, entonces todo elemento del núcleo de la composición G compuesto con T está incluido en el núcleo de T. ¿Sí? Entonces, esa sería un poco la idea. ¿Okay? O por lo menos, eso es para entender un poco la idea. Ahora, fíjense, lo que nosotros vemos acá es que el núcleo de G compuesta con T está incluido dentro de lo que es el núcleo de T, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros habíamos demostrado al principio, en el primer caso, en el A? Que el núcleo de T estaba incluido en el núcleo de G compuesta con T. O sea que si ocurre esto y ocurre esto, eso quiere decir, ¿sí? Si ambos están incluidos mutuamente, que ambos son iguales, y ahí demostramos lo que pide el primer paso. ¿Sí? La implicación no es recíproca, es decir, no vale al revés. Entonces, la idea es tratar de buscar un ejemplo para demostrar que eso no es posible. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un contraejemplo acá. Fíjense, en este caso tenemos su espacio B, después tenemos W y después tenemos U, ¿sí? En cada caso. ¿Okay? Y tenemos las transformaciones T y G. Vamos a pensar, por ejemplo, en las bases canónicas, como un ejemplo particular, ¿no? Acá en macro en rojo tenemos G compuesta con T, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos la base canónica, supongamos en este caso que estamos tomando, esto puede ser cualquier subespacio, pero a modo de ejemplo vamos a tomar R3, que esto es R3B. Entonces tenemos tres vectores, tenemos E1,
E sub 2 y E sub 3, ¿sí? Los hijos de acá que ustedes conocen de la parte vectorial, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La idea justamente es que pensemos la siguiente asociación. La imagen de E1, en este caso, nos va a quedar 0. La imagen de E2 nos va a quedar E2 y la imagen de E3 nos va a quedar E3, ¿sí? Entonces, cuando hagamos G, ¿sí? La idea va a ser la siguiente. Supongamos que en este caso voy a incluir nuevamente el vector E1, ¿sí? Entonces vamos a hacer la siguiente relación. Que la imagen del vector acá vamos a asociar 1 con 1, ¿no? La imagen del vector E1 nos va a quedar 0, la imagen del vector E2 nos va a quedar E1 y la imagen del vector E3 nos va a quedar E2. O sea, eso sería un poco la idea de lo que va a ir pasando en cada caso, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver cómo llegamos a esto. Fíjense, lo que vemos acá es que el núcleo de T, porque la transformada de 1 nos va a 0, ¿sí? En este caso nos va a dar o generado por el primer vector canónico que es el E1. Y a su vez, la imagen de T está generada por estos dos. Entonces, en este caso va a estar generado por E2 y E3 por separado. Son linealmente independientes porque son vectores de la base canónica. ¿Qué es lo que nosotros dijimos? Que el núcleo tiene que tener dimensión 1, ¿sí? Entonces, en este caso, por justamente estamos hablando de R3, entonces la dimensión de la base va a ser la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Entonces, en este caso, la dimensión de la imagen de T más la dimensión del núcleo de T, en este caso nos tiene que dar 3, que es la dimensión de R3. Pero fíjense, si esto nos va a dar 1, ¿sí? Esto no nos puede dar 1, entonces justamente no es lo que ocurre. Entonces, lo que nosotros vemos es que, mirando la composición, como va quedando en total, va quedando como, se ven acá, ¿no? G compuesta con T de 1, en este caso nos va a quedar el 0 de U, después vamos a tener G compuesta con T de E2, si ustedes se fijan nos va a quedar E1 y después G compuesta con T, en este caso de E3, nos va a quedar, siendo recorrido, E2. Bueno, entonces la imagen tiene o la imagen en general de G compuesta con T tiene dimensión 2, el núcleo debe tener dimensión 1, ¿sí? Entonces en este caso la base de G compuesta con T del núcleo, de todo esto, nos va a dar E1, o generada por E1, ¿sí? Entonces los dos núcleos son iguales, pero ahora G no es un monomorfismo porque justamente nosotros definimos que G en función de E1 nos iba a quedar 0. Entonces, definirlo de esta forma contradice lo anterior antes mencionado. Lo que pide después el enunciado justamente es ver esto. Si la transformada T es sobreyectiva, la imagen de G compuesta con T va a dar igual que la imagen de G, pero la recíproca es falsa. Entonces, vamos a ver. Un vector X que pertenezca a la imagen de G, ¿no? Entonces, en este caso va a existir W perteneciente a W, que es el subespacio mayor, tal que G de W nos va a quedar X, ¿no? Vamos a ver, de vuelta repasamos la secuencia de los subespacios, ¿okay? Para que se entienda un poco cómo va a ir cada una, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, vamos a tener G compuesta con T en función de un vector B, para entender un poco la idea, ¿no? W es el conjunto de llegada de T. Y como T es sobreyectiva, sí que es un epimorfismo, todos los elementos de W están en la imagen de T, ¿sí? Entonces, tiene que existir un B que pertenezca a B, a este, tal que T, TB, sea W, que es el mismo que habíamos dicho nosotros al principio. ¿Okay? Entonces, G compuesta con T de B nos va a quedar G de W, que es X. Entonces, en este caso vamos a tener B, luego acá vamos a tener W y acá vamos a tener X en cada caso. ¿Ok? Entonces, X debería pertenecer a la imagen de G compuesta con T. ¿Ok? Entonces, todo vector de la imagen de G también está en la imagen de la composición y luego ahí es donde vale lo que decimos antes, ¿no? De que la imagen de G compuesta con T nos va a quedar igual que la imagen o menor o incluido, ¿no? Digamos, la imagen de G. Ahora nosotros lo que hemos dicho al principio, en el punto B, es que la imagen de G compuesta con T nos da incluido en la imagen de G,
¿sí? Con lo cual se cumple en este caso también, en el caso de que sea epimorfismo y hay mutua inclusión, por ende, de los conjuntos, porque obviamente si se cumple uno, se cumple el otro. Por lo tanto, la imagen de G compuesta con T nos va a dar igual que la imagen de G en estos casos.